Bueno, buenas noches. Bueno, hoy vamos a ver lo que sería la última clase del curso, la última clase magistral. Como tal, la próxima clase son asesorías. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a hacer un enganche con lo que ustedes van a ver en la próxima materia de metodología. Entonces, la idea de esta clase es que ustedes lleguen con ciertos elementos para no empezar la materia de metodología de la nada. Entonces, en la materia de metodología, uno de los elementos importantes que ustedes van a tener o van a estar trabajando son los paradigmas de investigación y cómo eso se relaciona con sus trabajos de investigación como tal. Entonces, vamos a definir qué son los paradigmas o qué es un paradigma de investigación y cuáles son los paradigmas clásicos, que básicamente son los que con los que se van a trabajar durante la carrera. Hay más, pero para uno empezar, pues empieza conociendo los clásicos. Entonces, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es una postura filosófica. Digo que es una postura filosófica porque es una forma de comprender la realidad. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, por paradigmas científicos? Pues son unas formas de entender cómo se comporta la realidad y por lo tanto cómo estudiar esa realidad. Vamos a ver que hay diferentes formas de entender la realidad y de cómo estudiar esa realidad. Entonces, dentro de los paradigmas tenemos comunidades científicas y esas comunidades científicas tienen unas reglas y unos principios. Podríamos decir que tienen unas teorías y unos métodos para conocer esa realidad. Eh, Podríamos clasificar los paradigmas dentro de estos tres. El empirismo lógico tiene más nombres, se puede conocer también como empírico analítico, positivismo, neopositivismo. Esos elementos son el empirismo lógico. Tenemos la teoría interpretativa, que también es conocido como paradigma fenomenológico, hermenéutico o bueno, histórico-social, por decirlo así. Tienen varios nombres, pero esos elementos definen una forma muy diferente de hacer ciencia. Y tenemos la teoría crítica o el paradigma crítico. Ahorita los vamos a ver cada uno detalladamente. Entonces, vamos a empezar por el paradigma positivista. Como vemos, todos tienen varios nombres: empírico analítico, positivista, empírico inductivo, empirismo lógico. Todos son la misma vaina. Cuando escuchan esos nombres, todos se refieren a una forma muy característica y una forma muy particular de realizar la ciencia. Dentro de sus fundadores, sin meternos mucho en lo que dicen estas personas, pues podríamos decir que está Augusto Comte y John Stuart Mill. Bueno, ¿de qué se trata este paradigma? Bueno, ellos aplican el método científico de una forma inductiva. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre parten de un hecho concreto, de un hecho particular para llegar a una generalidad. Para ellos, todo conocimiento científico debe partir de un hecho real y por lo tanto tiene que ser comprobado. O sea, no se puede partir nunca de una teoría que se hizo de la nada. Para llegar a una teoría siempre se tiene que partir de un hecho real y de un hecho comprobado. Entonces, para ellos el conocimiento por sí solo, el conocimiento teórico por sí solo no sirve si no se comprueba, si no hay un elemento que se ate o un elemento al cual se ate ese conocimiento teórico en la realidad. En este paradigma todo se mide. Ellos creen que la realidad se puede medir, todo se cuantifica. Entonces está ligado al enfoque cuantitativo. Entonces, dentro de este paradigma, por excelencia, sus herramientas o todo se liga al lenguaje matemático y lógico. Mm, para ellos, si no se puede estudiar a través de las matemáticas, entonces es algo que no vale la pena estudiar dentro del paradigma positivista. Para los otros paradigmas esto va a cambiar, pero ubiquémonos por ahora en el paradigma positivista. Aquí hay un valor muy grande por los resultados que se obtienen. Eh, entonces, cuando estamos hablando de positivismo, de ciencias positivistas, no nos estamos refiriendo a esto. El positivismo nada tiene que ver con una buena actitud o con alegría o una persona muy alegre. Entonces, desliguen dentro del campo de las ciencias al positivismo de una actitud alegre. ¿Por qué decimos que es positivismo? Porque se refiere o es positivo porque tiene un avance progresivo, un avance que siempre va hacia adelante. Piensen como en un plano cartesiano.
piensen hacia dónde se grafica lo positivo y lo negativo. Entonces lo positivo siempre ven que van hacia arriba y hacia derecha, que es como se supone que es lo donde van las cosas que van hacia adelante. Entonces, esto es igual. Como es positivo, siempre tiene una proyección que se va superando hacia mismo. O sea, las ciencias de lo positivo siempre va hacia adelante. Como es positiva, permite dejar atrás estados menos avanzados de desarrollo social, por decirlo así. Lo que les decía, piensen en un mapa cartesiano hacia donde se grafica lo positivo, siempre hacia la derecha y hacia arriba, o sea, de una forma como progresiva. Mm, Vamos a ver un ejemplo de cómo se entiende una teoría dentro de las ciencias positivas, dentro del positivismo. Entonces miremos como la ley de los tres estados, que es como la teoría más característica de Augusto Comte, que el creador del positivismo. Entonces él piensa que toda sociedad ha pasado por tres estados, que empieza en un estado teológico, que es donde las explicaciones de lo desconocido se construyen con base en lo mito, en lo mitológico y lo religioso. Toda sociedad ha pasado por ahí y para él hay sociedades que están acá, pero para desarrollarse o para avanzar, las sociedades tienen que dejar ese estado, pasar a un estado metafísico o abstracto. Entonces, en ese estado se caracteriza por dejar atrás a la religión y se empieza a darle una explicación a lo desconocido con base a reflexiones muy abstractas. Entonces, por ejemplo, ahí podríamos entrar que empiezan a utilizar la filosofía y las matemáticas como medios para explicar esto o lo desconocido. Entonces, por ejemplo, él decía que los griegos fueron como una de las principales sociedades que dejaron atrás ese estado y pasaron a esta. Pero el último estado, el más avanzado de todos, es el científico o avanzado, donde toda explicación que se construye del mundo requiere ser comprobable y experimentada. Entonces, como vemos, es positiva en el sentido de que nos habla de que nos proyecta como un desarrollo de la sociedad a partir de tres periodos donde hay un estado menos avanzado y uno más desarrollado, donde se supone que toda sociedad tendría que llegar a este último, pero no quiere decir que todas ya estén ahí, hay unas que no han podido pasar de acá y que según este señor nunca van a pasar de acá, pero que las más avanzadas que para él eran pues las europeas lógicamente están acá. Bueno, esto es como una explicación de cómo se entiende la ciencia desde el positivismo. Ven que son ideas que van que van siempre hacia adelante, que la ciencia siempre tiene que ir para adelante, dejando atrás estados menos desarrollados. Bueno, esto lo acabo de explicar. Entonces, características del positivismo. Busca explicar los fenómenos. Ojo, yo no sé si ustedes les puse el ejemplo en que hay unas ciencias que buscan explicar, otras que buscan comprender. Entonces, dentro de las ciencias positivas, todas buscan explicar los fenómenos. Tiene el control siempre sobre los métodos y los variables que van a aplicar en la investigación. Su máximo fin es anticiparse, predecir los fenómenos que están por llegar. Piensa que el investigador es un ser neutral que no se deja influenciar por factores externos. Ojo, que aquí hay una cosa muy importante con respecto al otro paradigma que vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de sus características, bueno, siguiendo describiendo como sus características, pues todas sus metodologías, sus métodos son cuantitativos. Por algunos trabajos que hay en el curso, pues van a ver que ustedes se van a ubicar dentro de las ciencias positivas. Dentro del campo de las finanzas y el campo de la administración de empresas, hay un predominio por los métodos y metodologías cuantitativas. Entonces, eso quiere decir que están influenciados por el paradigma positivista, que miden, controlan todos los elementos, cuantifican todo. Entonces, considera que el objeto de estudio, entienda por el objeto de estudio el elemento que está en la realidad, que saber estudiar, se puede conocer por completo a través de esas mediciones aplicando las matemáticas. Aquí hay un elemento que va a variar con el otro paradigma que vamos a ver. Y trata de formular siempre leyes que expliquen y que podrían ser leyes de aplicación universal. Entonces piensen en el número pi,
piensen en los números de la gravedad del 9.14, piensen en todos esos elementos y piensen que son de aplicaciones universales. Así más o menos piensa la ciencia del positivismo, formular o llegar a conclusiones que se puedan aplicar en otros contextos similares, que pueden ser de una aplicación, por decirlo así, universal. Entonces, una investigación desde el positivismo puede ser replicada en otro escenario, siempre y cuando se cumplan los mismos patrones y obtener los resultados similares, tener los mismos resultados. Si no se obtienen los mismos resultados, ahí se llevaría a revisar la investigación la otra, a ver si está buena o en qué está fallando la que lo está replicando. Entonces, ¿cómo se construye la relación entre el sujeto y el objeto? Cada uno es independiente del otro. Entonces, por aquí, no, lo que uno estudia no tiene por qué influenciar al investigador, por decirlo así, ni a la inversa. Cada uno mantiene como su distancia, aún viviendo en una misma realidad, por decirlo así. Entonces, característica principal, pues la realidad se mide, ¿y cómo se mide? Pues a través de números todo se cuantifica. Mm, Aquí todo un elemento importante es que la realidad o los objetos que uno va a estudiar en esa realidad se pueden conocer por completo, según ellos. Bueno, a diferencia del positivismo, hay otro paradigma que se llama el paradigma interpretativo, también se lo puede conocer como el histórico hermenéutico. Este paradigma es un paradigma que se contrapone al positivismo. Digamos que este paradigma se basa sobre todo a estudiar elementos que son productos de los seres humanos, de las relaciones que se construyen, que son construidas por los seres humanos, de las relaciones que se dan entre ellos. Entonces, dentro de los precursores podríamos tener a este señor que es un filósofo, Husserl, Edmund Husserl, al padre de la antropología social o antropología cultural, un polaco, Bronislaw Malinowski, y un sociólogo, a George Herbert Mead, de la Escuela de Chicago. Bueno, y a Max Weber, que también dentro de la teoría es uno de los padres de la sociología, dentro de la teoría de la administración, ustedes también ven a Max Weber. Entonces, podríamos decir que estas cuatro personas en sí no son los que fundan el paradigma, pero sus estudios, lo que ellos formularon, dieron pie a la creación de otra forma de entender la ciencia, que no busca medir ni controlar nada. Entonces, podríamos decir que dentro de las teorías que fundan esto, pues está la fenomenología de Husserl, está la hermenéutica, que pues es la interpretación de texto, buscar como esos significados ocultos que hay en los textos, la etnografía, que es la propuesta de Malinowski, que es el estudio de comunidades y de las culturas de esas comunidades, básicamente lo que estudia es lo que hacen las personas. También la historia es como una de los campos que influyen en el paradigma interpretativo. Entonces, ¿de qué se trata el paradigma interpretativo? Pues algunos científicos se dieron cuenta que algunos elementos, sobre todo elementos sociales, no eran posibles estudiarlos a través del positivismo. Entonces no quiere decir que el positivismo esté mal, sino que no es útil y se queda corto para aplicarlo en los estudios sociales. Entonces, como vieron que no todo se podía medir, no todo se podía cuantificar, entonces propusieron el paradigma interpretativo. ¿Qué busca el paradigma interpretativo? Comprender. ¿Y qué busca comprender? Pues comprendernos a nosotros mismos como individuos y como miembros de grupos sociales. Entonces no busca determinar nada y su objeto de estudio son las personas, son los individuos. Es cualitativo, se liga al enfoque cualitativo, entonces ya vemos que hay una diferencia grande entre paradigmas. El positivista era cuantitativo, ese es cualitativo. Aquí no se mide, aquí no se cuantifica nada. Y el método científico, la aplicación del método científico también varía. Entonces, vamos a ver diferencias entre uno, viendo que el interpretativo es a la izquierda, el positivista a la derecha. Entonces, el interpretativo nos habla de múltiples realidades, ahorita explicamos eso, el positivista de una realidad única y que se puede medir. El interpretativo no cree en la imparcialidad, el otro sí. Aquí hay una cosa muy interesante, que como el sujeto de estudio son las personas,
bueno, el objeto de estudio son las personas y el sujeto que da a conocer también es una persona, entonces hay una dependencia entre ambos y hay una influencia entre ambos. En cambio, el otro, como el objeto no era una persona, pues se creía que es una independencia. Entonces aquí podemos decir que el sujeto y el objeto se influyen entre ambos, porque ambos son personas, son sujetos, son personas y habitan una misma realidad social, entonces por ende se van a influir entre sí. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía, si uno está entrevistando a una madre de un desaparecido, en una entrevista obviamente lo que diga esas personas, esas historias tristes, van a ejercer una influencia en uno como persona. A diferencia de que si uno está estudiando, por ejemplo, si es geólogo y está estudiando una piedra, pues difícilmente la piedra tenga un comportamiento que pueda influenciarlo a uno como persona, que pueda influenciar, por ejemplo, sus emociones o sentimientos, aunque podría ser. Bueno, ¿qué cree aquí? Pues uno, eh, el, el interpretativo cree que no existe esa independencia entre sujetos y estudios porque pues ambos, al ser sujetos, al ser personas, habitan un mismo espacio y se influyen entre sí. Entonces, el interpretativo no formula leyes, el positivista formula leyes universales. Uno no cree en la objetividad del interpretativo, el otro se considera objetivo. Entonces, características del paradigma interpretativo. El contexto es fundamental para comprender el fenómeno. Entienda por contexto cultura, historia, características de las comunidades que habitan, el tamaño de la población, todo eso hace parte del contexto y todo eso hay que conocerlo para poder comprender a los grupos con los que vamos a trabajar. Se utiliza únicamente el paradigma interpretativo para trabajar con personas. Eh, Sus métodos van pensados en el trabajo con otros seres humanos. Entonces, por ejemplo, todos sus métodos propician como el pasar tiempo con los grupos, la conversación, el diálogo con las otras personas para poder comprender esto. Entonces, básicamente lo que estamos hablando aquí, que lo que queremos en el paradigma interpretativo es conocer el mundo, la realidad, cómo entienden el mundo las personas con las que trabajamos. Porque entendemos que cada una vive en un contexto diferente. Entonces, ¿qué queremos a través de este paradigma? Entender cómo entienden el mundo las personas. Aquí nada se impone, todo es producto de una negociación entre todos los sujetos que intervienen en la investigación. Eh, que como uno también es persona, entonces básicamente lo que estamos hablando aquí, que los resultados que obtenemos son unas interpretaciones que hacemos sobre otras interpretaciones de la realidad, de las personas. No buscamos explicar, a diferencia del positivista, sino que queremos comprender. ¿Qué queremos comprender? Pues la realidad de las personas, cómo perciben el mundo estas personas con las que trabajamos. No creemos en la objetividad. Entonces, como vimos que la realidad aquí se percibe como no una única realidad, sino como realidades múltiples. No es tan complejo como suena, no es tan matriz como suena. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, pensemos en Juan. Y Juan se mueve, por ejemplo, en una realidad familiar, pero Juan también va a la escuela. Entonces, Juan, ahí diríamos que Juan participa en dos realidades y que en las dos realidades se comporta de una forma diferente, hay unos códigos diferentes. Además, Juan también trabaja. Y en el trabajo, pues Juan participa en otra realidad. Pero además, Juan los fines de semana sale a un bar y se reúne con los amigos. O aparte de esto, podríamos decir que también juega fútbol los domingos. Entonces, diríamos que Juan, siendo una sola persona, participa de múltiples realidades. Entonces, en un solo día, Juan se podría mover por todos estos escenarios con unas reglas diferentes que implican que Juan se comporte de una manera diferente. Entonces podríamos decir que la realidad varía y que es múltiple. Al igual, podríamos decir que esta realidad no solo es compartida por Juan, sino que hay muchas personas que, por ejemplo, se pueden mover en varios escenarios donde Juan también se mueve, pero también se podría mover en otros. Entonces, la realidad para cada individuo varía en un solo día, varía en muchos momentos. Pero aparte de eso, la realidad también está ligada a las condiciones sociales. Entonces, no es lo mismo ser pobre que ser hijo de un rico o ir a una universidad pública o ir a una universidad privada. Cada uno entiende la realidad de una manera diferente, pero tampoco es lo mismo la realidad para nosotros que, por ejemplo, vivimos en una ciudad como Pereira, que para el hijo de una persona en Verachamí que vive en una montaña 2 horas
de cualquier pueblo adentro, por ejemplo, en Río Sucio o en Quinchía. Entonces, como ven, cuando hablamos de múltiples realidades, pues hablamos de eso, que la realidad varía y que los métodos interpretativos van destinados a conocer la realidad de esas personas con las que vamos a trabajar. Es importante aquí el contexto, que son todos esos elementos que componen de la realidad de los sujetos con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces, dentro del contexto entiéndese cultura, historia, clase social, educación, lugar en el que viven, hasta podríamos decir que condiciones climatológicas, porque esas influyen en la formación de las personas, por así decirlo, en la composición de su realidad. Entonces, para el paradigma interpretativo es necesario comprender el contexto para poder entender a estas personas con las que vamos a trabajar. ¿Qué se puede estudiar desde ese paradigma? Pues la historia de las personas, los comportamientos de las personas, las tradiciones, la cultura, los significados de sus acciones. Bueno, aquí acciones y significados. Como vemos, ya estamos enfrente a dos formas diferentes de hacer la ciencia. En los grupos de trabajo hemos visto que algunos tienen investigaciones que se pueden ligar más al paradigma interpretativo, otras que se pueden ligar más al paradigma positivista. Entonces, por ejemplo, unos que están diseñados en la creación de nuevos sistemas de inventario, de implementación de sistemas de inventarios, pues obviamente van a ser positivistas. Otras personas que están buscando como ver el impacto del ambiente, de la motivación en el rendimiento de las personas. Ahí vemos un enfoque que podría estar más ligado a lo interpretativo. Cada uno se liga a unos métodos diferentes, por ejemplo, el de este estudio sobre inventarios, pues obviamente está más ligado a una idea cuantitativa de entender la realidad, de medir. Este sobre la motivación, pues se ligaría más a un estudio de interpretativo, de comprender a las personas, cómo influye un elemento como la motivación en el rendimiento de las personas. Entonces ya vemos que hay dos formas diferentes de hacer la ciencia. Y por último tenemos el paradigma crítico. Este paradigma es un poco diferente a estos dos. ¿Por qué es un poco diferente? Porque no, como tal no propone una forma particular de entender la ciencia, de entender la realidad, pues su preocupación va más allá. Entonces, es un paradigma de investigación, como paradigma es una forma de entender cómo se hace la ciencia, pero diferente al positivista del interpretativo. Entonces aquí tenemos unos científicos que llegaron y dijeron, no, es que el positivismo y el interpretativo se están peleando por cosas que no son importantes. Entonces, ellos no les interesa o no tienen una forma particular de utilizar el método científico, por ejemplo. Ellos el debate entre la objetividad o la subjetividad, pues no lo consideran una preocupación mayor o la relación entre el sujeto y el objeto. Al igual, sí tienen unos métodos, un método definido, pero tampoco es que digan que tienen que ser o que se debe utilizar técnicas cualitativas o cuantitativas. Ellos no se preocupan por eso, pueden retomar dentro de este paradigma herramientas de lo cualitativo o lo cuantitativo. Eso no es preocupación de ellos. Ya vamos a ver qué es la preocupación de ellos. ¿Cuáles son los precursores? Pues obviamente tenemos a Karl Marx y a este señor, a Friedrich Engels. Como ven, son las dos personas que proponen el comunismo. Recuerden que el comunismo es una teoría social, pero que también tiene un componente económico. Obviamente, Marx es tanto filósofo como economista, lo mismo Engels. La propuesta del paradigma crítico no es creada por ellos, no la postulan ellos, la postulan otras personas, pero la postulan a partir de la idea de ellos. Entonces, ¿quiénes crearon esto? Son unos alemanes, unos filósofos matemáticos alemanes conocidos como la Escuela de Frankfurt. ¿Quiénes se pueden nombrar dentro de la Escuela de Frankfurt? A Max Horkheimer y a Theodor Adorno, que son como los dos, o hacen parte como de la primera faceta de la Escuela de Frankfurt, principios del siglo pasado, alemanes. Y ese señor que hace parte como de la segunda etapa de la Escuela de Frankfurt, que todavía está vivo, están muy viejitos. La mayoría de ellos fueron judíos alemanes que durante la Segunda Guerra Mundial les tocó emigrar a Estados Unidos.
y estuvieron vinculados como a las universidades más importantes de Estados Unidos. Entonces, ellos son como los padres del paradigma crítico. Bueno, este Habermas sigue vivo, está muy viejito. ¿Recuerda que vimos el video de Noam Chomsky que yo les decía que junto a Noam Chomsky seguramente uno de los grandes o de los últimos grandes pensadores que quedan vivos es Habermas? Está muy viejo, tiene la misma edad de Noam Chomsky. Entonces son como los últimos dos grandes pensadores científicos, bueno, científicos no, pero sobre todo pensadores que siguen vivos. Entonces, para entender el paradigma crítico como esto parte de la teoría de Marx, tenemos que explicar un poquito a Marx para ver de qué se trata el paradigma crítico. Va a ser algo muy por encimita. Entonces vamos a explicar de qué se trata la propuesta de Marx de estructura y superestructura. Entonces, para Marx, la sociedad, dentro de la sociedad hay un componente que es la estructura. ¿A qué se refiere Marx con la estructura? Es la base material y productiva que tiene toda sociedad. La estructura sostiene las sociedades, o sea, que una sociedad para que sobreviva tiene que tener una base material y productiva que sería la estructura. Esa estructura contiene un modo de producción, que es recuerden, hay diferentes modos de producción, por ejemplo, el capitalismo es un modo de producción, que es el modo de producción imperante y es el modo de producción que cuestiona Marx. Entonces, el modo de producción contiene unas relaciones de producción y unas fuerzas productivas. Entonces, relaciones de producción, ¿qué son? Pues básicamente son la relación que se dan dentro de esas personas que participan en ese modo de producción. Entonces, recuerden que hay unas clases sociales, para Marx hay unos obreros proletariados y hay unos burgueses que son los que controlan como el sistema capitalista. Entonces, hay una relación entre ellos que para Marx es una relación desigual, pero hay una relación entre ellos. Y por fuerzas productivas, entiéndase por las herramientas y todo lo que se necesita para producir. Entonces recuerde, para producir se necesita pues las empresas, una estructura física de esas empresas, un engranaje de máquinas, herramientas. Entonces todo eso es lo necesario para que el modo de producción funcione. Pero en ocasiones, según Marx, estas relaciones y estas fuerzas de productiva que tienen una relación entre ellas, obviamente las herramientas y la relación entre personas se tiene que dar para que el modo de producción sea efectivo, pero en ocasiones estas relaciones, estas fuerzas productivas entran en conflicto, entran en contradicción. Para Marx eso no es malo. Por ejemplo, una contradicción o un conflicto podría ser la relación entre clases sociales, entre la relación que se da entre las personas que son como los burgueses, los que controlan todo, y los proletarios. Entonces, para Marx eso no es malo, porque para Marx ese conflicto puede generar un motor de cambio que puede llegar a generar una transformación, pero ahorita hablamos de eso. Esta estructura como tal soporta a la sociedad, pero también soporta algo que se llama a la superestructura. ¿Y a qué se refiere Marx por la superestructura? Es el elemento ideológico. El modo de producción también requiere de un componente ideológico que se da en la superestructura. Entonces, ¿a qué se refiere? Me refiero yo por ideología, o qué se refiere la palabra ideología. Así, someramente piensen que son representaciones, entiendan por representaciones, ideas que explican la existencia del hombre, bueno, del hombre no, del ser humano, para que no me tilden de machista, pero que están condicionadas por el modo de producción. Entonces, ¿qué nos dice Marx? Que básicamente esta ideología se puede diseñar y puede estar al servicio de un modo de producción y de las personas, por ende, que controlan el modo de producción. Entonces, esta superestructura, dentro de esta superestructura está todo lo relacionado con las leyes, la política, las instituciones estatales, la religión, el arte. Entonces, piensen que el Estado, las instituciones sociales no pueden sobrevivir sin la estructura, sin este modo de producción, sin estas fuerzas de producción que las sostengan. Esta es la base que sostiene todo el componente ideológico. Pero la función de todo este componente ideológico es legitimar, validar el elemento del modo de la producción, la estructura. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que
tienen una relación entre sí. Este sostiene la superestructura, pero la superestructura valida, legitima este modo de producción. ¿Qué dice Marx? Que estos motores, esta contradicción que se da acá puede llegar a realizar un cambio ideológico, y como al haber un cambio ideológico se daría todo el cambio estructural, cambiando el modo de producción también. Entonces eso es lo que nos diría Marx como por la teoría de la estructura y la superestructura. Entonces entiendan aquí que para Marx hay unas relaciones sociales que son desiguales, donde hay unas personas que dominan y otras personas que están por debajo, que son sobre todo la base, los proletarios, que viven en condiciones desiguales. Partiendo de eso, el paradigma interpretativo busca transformar la realidad. Entonces ya sabemos que la realidad aquí se compone por unas relaciones sociales desiguales, unas personas que no viven en las mismas condiciones. Entonces, si sabemos que la realidad está compuesta de relaciones desiguales, este paradigma lo que busca es la transformación de esa realidad. Entonces, para ellos la ciencia, más allá de que sea objetiva, subjetiva o que sea cuantitativa o cualitativa, eso no interesa tanto. Lo que la ciencia tiene que hacer es, más allá de explicar la realidad, debe generar esos cambios significativos, o sea, que tiene que dar los elementos para que esas personas que viven en condiciones de desigualdad puedan transformar su realidad y puedan vivir en mejores situaciones. Entonces, aquí no nos interesa si es cuantitativo, cualitativo, objetivo o subjetiva. La ciencia, según este paradigma, tiene solo un fin, y el fin es transformar de una buena forma, o sea, que impacte la forma en que viven las personas, esas realidades en las que viven las personas. Entonces, como ven, pues se liga profundamente a la teoría marxista, es un paradigma, digámoslo, muy activista, ya vamos a ver por qué, muy político, ya vamos a ver por qué. Entonces vemos que busca una transformación de la realidad, pero no cualquier transformación, una transformación que impacte en las condiciones de vida de esas personas. Bueno, entonces digamos que es una ciencia más o menos contestataria ante la ideología dominante. Entonces busca evitar como la explotación y reivindicar las condiciones sociales en que viven determinadas ciertas personas a través de la ciencia. Entonces la ciencia aquí, el fin de la ciencia es que tiene que servir para el beneficio social, más allá de que sea que mida, que busque explicar, que busque comprender, eso no le preocupa tanto. O sea, puede utilizar unos elementos que busquen medir, puede utilizar unos elementos que busquen comprender, pero ¿para qué? Pues para transformar las condiciones de vida de las personas. Aquí es algo muy particular, porque el paradigma interpretativo, el investigador es sujeto y objeto de investigación a la vez. Aquí lo que les quiero decir, no me voy a meter mucho en esto, el paradigma interpretativo utiliza un método que se llama la investigación acción participativa. Entonces, aquí puede utilizar uno herramientas cuantitativas, cualitativas, no importa. Pero aquí todos los elementos de la investigación se diseñan con la participación de las personas. Entonces, el investigador pasa a ser tanto como el sujeto que va a investigar, como a ser parte del grupo, a ser objeto. Y, y a la inversa, los investigados o las personas con las que uno va a trabajar también hacen parte del grupo de investigadores. Entonces, como ve que se pierde mucho esta parte de la relación sujeto-objeto, o por lo menos de la forma tradicional, como se percibían. Entonces, características del paradigma crítico. Busca la transformación de la realidad, busca producir un cambio social, la ciencia como medio para terminar con condiciones de explotación y de dominación social. La ciencia tiene que servir para mejorar las condiciones de vida. El debate entre objetividad y subjetividad no le interesa a este paradigma. La investigación, acción participativa, su enfoque y método característico. La IAP se vale de herramientas cuantitativas y cualitativas, no importa. La característica de la investigación y acción participativa es que todos los participantes de la investigación, tanto sujetos como objetos, participan en la toma de decisiones y en el diseño de la investigación. Y además, una característica interesante de la investigación y acción participativa es que las investigaciones no se quedan en la fase de conclusiones. Todo lo que se genere a través de la investigación y acción participativa se tiene que implementar.
O sea, como se busca mejorar las condiciones de vida de las personas, pues lo que uno haga a través de una investigación en el paradigma se tiene que ir a implementar. No se queda solamente en la fase, se va y va a la realidad, se transforma la realidad, se implementa lo que uno investigó. Bueno, con eso terminamos. Espero que, como ven, hayan quedado claro las diferencias entre los tres paradigmas. Paradigma positivista busca explicar la realidad, una realidad única que se puede medir, que se puede cuantificar. Paradigma interpretativo busca comprender la realidad de las personas, cómo viven las personas. Se liga al enfoque cualitativo, no busca explicar ni medir nada, busca comprender cómo perciben el mundo las personas. Paradigma crítico, lo que busca es la transformación de la realidad, partiendo del hecho que en la realidad hay unas injusticias sociales, hay unas personas que viven mejores que otras, paradigma muy político, muy activista, por decirlo así. No le interesa mucho este debate entre objetividad y subjetividad. Bueno, ahí quedan los tres paradigmas, esos paradigmas los van a retomar ustedes en su clase de metodología. Entonces espero que haya quedado claro, queda el video si tienen dudas para que lo sigan consultando en el próximo semestre y pues nos vemos la próxima clase.